Yo nací en 1953. ¿Quién iba a pensar en esos tiempos que los de San Pedro Benito Juárez iban a estar por aquí? Ahora San Pedro Benito Juárez está en todos lados. Parecen tortillas, donde quiera aparecen. Ayer fueron a una fiesta mi familia y ahí había gente de Chicago, de allá del pueblo. Se imagina ahí en medio de todos los blanquitos. ¿Quién iba a pensar? Si yo les platico se ríen, y si no les platico chillan. Cuando yo crecí, tenía mis 7 años, la mayoría de mis abuelitos o de los contemporáneos de mi abuela caminaban descalzos a comprar a Tlisco. No había ni carretera. Es más, no había camión. Solo había un señor que tenía un camión de redilas, pero nadie se quería subir. Ni tampoco él estaba comprometido de llevar gente. Y ahora hay buses para ir a mi pueblo. ¿Cuántas veces no me tropecé por Texoloc? Por Menatla, por Treñujue, todo eso. Yo a veces me da pena, pero me quiero contar mi primer berrinche que hice en Atlisco. Y la pobreza extrema. Un miserable globo no me pudo comprar mi papá. Y yo hice berrinche porque me enamoré del globo. Y el hombre vio que me enamoré tanto del globo y más le pitaba. Y le golpeaba así. Y yo quería ese globo. ¿Y cuánto cuesta? $1. Y papá, cómpralo, ¿no? Me puse a llorar. Y yo descalzo. Y lloré por ese globo. No se me olvida. Ahora me puedo comprar todos los globos que yo quiera, pero ¿cómo me voy a ver? Van a pensar que ando vendiendo globos y no saben que me los compré porque esa vez no me compraron. Hay días que no se vendía la mercancía y se dormían los de mi pueblo. Se dormían en los mesones. Que era un mesón en donde iban y llevaban su mercancía y para ir a comprar a la plaza los encargaban en un corral de animales donde el mesonero les vendía la pastura. Y si no vendían ese día, se quedaban a dormir ahí, muchos. Yo también me llegué a dormir. Estoy hablando con los que están aquí. Me llegué a dormir con Agustín, allá atrás de Soberanes. Yo creo que ya les dijeron quién soy yo. Yo soy hijo del difunto Lucio González Munguía, el primer pastor en San Pedro Benito Juárez, en la Iglesia de Dios. Los González fueron los que llevaron el Evangelio, Silvestre González. Y ahora uno de los González aquí en Nueva York, sirviéndole al Señor. Y Dios ha abierto puertas que ustedes vienen a visitar a sus hijos. Sean bienvenidos a Nueva York. Si los tratan mal, denle mi número, les voy a dar 201-966-5503. Si los tratan mal, me hablan a mí. Y a ver qué hacemos con aquellos que tratan mal a sus papás. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Porfirio, creo que tú y yo íbamos allá por Ixtlantorre y todo, íbamos a ver las vaquitas, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de mí? Porfirio, tienes otro hermano por allá.
en donde íbamos por allá con Eulogio Torres, Antonio Torres y todos con esos anduve yo. Así es que ahora Dios me tiene aquí. Qué bueno que ustedes están aquí. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Ahora tienen la bendición de no escucharme predicar, porque hoy predica nuestro hermano Leonidas. De allá de mire, este muchacho, él viene del Ecuador. ¿Cuándo lo iba yo a conocer? Pero precisamente para conocerlo, Dios me mandó para acá. Él trae la porción de la palabra de esta tarde. Y en la tarde yo voy a estar en una ceremonia. Yo creo que todos tienen una invitación allá. Ahí nos vamos a ver con el hermano Fernando, que está de fiestas. Se mandó a disculpar, que lo disculpen, pero que allá nos vemos en la fiesta. ¿Ok? Bueno, ¿qué quiere decir? Ok. Amén. ¿Quiere decir amén? Bueno, como ustedes quieran. Dios te use. Dios les bendiga, mis hermanos amados. Voy a tratar de ser breve en el mensaje, no se preocupen, mis hermanos. Sé que están preocupados por eso, no se preocupen. Puedo ver en sus expresiones claramente, mi hermano. Pero no se preocupen, voy a tratar de ser breve en el mensaje. Ojalá el Espíritu Santo nos toque y queramos más y más y más. Vamos a abrir la palabra de Dios, mi hermano. Hoy es Pentecostés. Pongámonos de pie, mis hermanos amados. Vamos buscando nuestras Biblias en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer desde el capítulo, del versículo 1 al versículo 13. Cuando tengan todos me dicen amén, por favor. La palabra de Dios será en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en la lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Oren, mis hermanos, por mí. Pastor, oren. Señor mi Dios, como siempre, Padre, débil, frágil y completamente dependiente de su Santo Espíritu, Señor mi Dios. Tome control absoluto de mis labios, de mi lengua, Señor mi Dios,
Y solamente que sea un instrumento suyo en sus manos, Señor, para llevar el mensaje que usted quiere, Señor, impartir a su pueblo, papito Dios. Yo, Señor, me pongo completamente en sus manos, Señor. Gracias, papito Dios. Abra la mente, los corazones de mis hermanos, Señor, para ser ministrados por su palabra. Gracias, amoroso Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos amados, hoy teníamos nuestra lección nosotros, la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, ya estamos familiarizados, por eso el mensaje va a ser un poco breve, ¿sí? En Ezequiel, el capítulo 36 dice, Dios, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. En Joel dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto parece, mi hermano, el cumplimiento de Pentecostés. Nosotros hoy tuvimos nuestra lección de la escuela dominical de Pentecostés. Entonces estamos familiarizados ya con lo que vamos a hablar hoy día. En el capítulo 36, de los versículos 25 al 38, nosotros podemos ver el Pentecostés en la profecía de Ezequiel. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Esto solamente es posible, mi hermano amado, mediante la operación del Espíritu Santo. Nadie más, mi hermano, puede cambiar nuestra naturaleza caída. Nadie más. Solamente el Espíritu Santo de Dios. El día de Pentecostés se llama así porque caía en el 50º día después de la presentación de la primera gavilla de cosecha de cebada. Es decir, el 50º día del primer domingo después de la Pascua. Es la palabra griega que significa 50. Entre los judíos de habla hebrea y aramea se lo decía como la fiesta de las semanas. También como el día de las primicias, porque ese día se presentaba ante Dios las primicias de la siega del trigo. Estas fechas posteriores se las aprecia como el aniversario de la entrega de la ley en el monte Sinaí. Nosotros vimos eso en la escuela dominicana, ¿cierto? El Espíritu Santo vino sobre ellos este día señalado, la fiesta de Pentecostés. Esta constituía la última fiesta anual establecida en el Levítico 23. Cada una de estas fiestas servía para recordar algunos de los eventos más importantes de la historia de Israel, mi hermano amado. Dios a través de estas fiestas le estaba recordando qué es lo que había hecho Dios con ellos. Cada una de estas fiestas servía para recordarles. Esta les permitía hacer memoria de las bendiciones especiales que habían recibido en el pasado. A la vez, tenían una base profética, miraban hacia el futuro, a los principales eventos que Dios había planeado en cuanto al porvenir de la nación judía. Todo, mi hermano, todo estaba mirando a qué. Todo estaba mirando a quién, a Cristo, mi hermano. Todo estaba mirando a Cristo. Todo estaba mirando a la redención de nuestras almas, mi hermano amado. La Pascua era la fiesta de mayor significancia para el calendario anual de Israel, porque les recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto. Nosotros sabemos, mi hermano, cómo fue la liberación de Israel de Egipto, efectuada con la potente mano de Dios. El significado profético de esta fiesta se manifiesta en el Nuevo Testamento
por su relación con la muerte de Cristo. La fiesta de los panes sin levadura les recordaba la noche que habían salido de Egipto. Cada día, mi hermano, los israelitas del pan normal que tenían levadura, tenían que guardar una porción de ese pan. ¿Para qué? Para el siguiente día hacer el otro pan. A mí me recuerda esto y fue muy familiar para mí porque en mi tierra hacían chicha. No sé si ustedes conozcan, mi hermano, del maíz nacido. Sí, hacen chicha, pero ahí ponían un fermento. Sí, hacían la chicha del maíz, molían, pero lo sorprendente era que ellos, antes que se acabe la chicha, sacaban un vaso, antes que se acabe la chicha, y la guardaban. Porque esa chicha después le ponían en la nueva chicha y eso le fermentaba. Porque si no lo ponían eso resultaba como agua, no se fermentaba. Les quiero ilustrar esto, entonces para mí se me hizo familiar esto. Ellos que comían, el pan tenía levadura y lo guardaban un poco, ¿para qué? Para poner en el siguiente día el pan para que tenga levadura. Entonces el Señor les ordena a ellos esa noche que cojan pan pero sin levadura. ¿Cuál es el significado ahí? Que no sean dependientes ya del pueblo donde estaban viviendo, sino que ahora van a ser dependientes ¿de cuál? De Dios, mis hermanos amados, el cual es santo, es perfecto, no es contaminado. Ellos estaban saliendo del mundo. Egipto significaba ¿qué? El mundo, el pecado. Mis hermanos amados, esto también representaba, dicen, este plan de Dios de la redención futura de su pueblo. Esta fiesta representaba el resultado de la muerte de Cristo que proporcionó al creyente un nuevo principio, una vida totalmente separada que llevaba en el mundo y de la antigua esclavitud que vivía en Egipto. Ahora iban a ser libres, ya no eran esclavos. Ahora significaba una buena vida, libres, ya no esclavos, mi hermano. Una vida ya no contaminada con el pecado, una vida pura, una vida ya no conforme a la voluntad del hombre, sino una vida conforme a la voluntad de Dios, mi hermano amado. La fiesta de las primicias. Estas daban testimonio público de que todo lo que iba a recibir de su cosecha venía de Dios y por tanto le pertenecía a Él. Mire lo que le estaba recordando Dios en esas fiestas. Nosotros nada de lo que tenemos es nuestro. La Biblia dice que todo proviene ¿de quién? De Dios. Por eso decía el pastor: Señor, libéranos para que los liberemos también nosotros y podamos dar. Él tiene que liberarnos para nosotros también liberarnos y ser libres. Él era el dueño, Él era el amo de todo. Le daban gracias por lo que veían y por lo que estaba por venir. O sea, por eso dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Sea agradecido siempre y en todo. Usted da gracias hoy por lo que estamos ahora, por lo que vemos y también ¿por qué? Por lo que va a venir, mi hermano amado. Proféticamente esta fiesta les hacía contemplar la resurrección, primero de Cristo y después de los suyos en su venida. La fiesta de las ofrendas mencionada, también conocida como la fiesta de las semanas, porque se celebraba 7 semanas o 50 días después de la Pascua. Por el número de días se le dio el nombre de Pentecostés. Esta fiesta venía después de la cosecha. Al terminar de recoger los frutos, eran atados y presentados a Dios. Primero a Dios, luego podían ellos comer, pero primero tenían que ser presentados a Dios.
Su significado profético indica que así como el fruto de la cosecha se recogía, ataba y presentaba a Dios, el nuevo pueblo también sería unido y traído a Él. Traído. ¿Por qué? Porque el pueblo no puede ir a Dios. Tiene que ser traído. Por eso el Señor dice, yo os amé primero. Yo os escogí. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y es más, dice, nadie quiere venir a mí para ser salvo y no puede venir a mí. Esta promesa llegó a ser el punto de partida de Hechos. Primeramente se había anunciado en el Antiguo Testamento, en Joel 2:28 que leímos. Jesús la repitió en Juan 14, 16, 17 y la confirmó en la última reunión que tuvo con sus discípulos antes de su ascensión. Por eso les dice aquí en Primera de Juan 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Sí? Esperaban la promesa del Padre. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa era la promesa de Jesús. El Señor Jesucristo les instruyó que fueran a Jerusalén y esperaran allí algunos días hasta que viniese el Espíritu Santo. Dios había elegido un lugar y un día específico para cumplir su promesa. Estos detalles eran importantes para ellos, pues llegarían a poseer un poder especial que les permitiría convertirse en testigos, en mártires, testigos. Y recibiréis poder y me seréis testigos. Testigos quiere decir también mártires, quiere decir también testimonio. Testimonio, hermano amado. El Señor de todo el mundo, testigos a todo el mundo conocido. Ya vamos a ver más adelante. Este evento es la base sobre la cual se desarrolla el libro de los Hechos. El testimonio de los apóstoles comenzó en Jerusalén el día de Pentecostés. Ahí comenzó, mi hermano. Después que vino sobre ellos el Espíritu Santo para dar cumplimiento al plan de Dios según lo había prometido. Fue en esa ocasión que nació el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Ahí nace, mi hermano amado, la iglesia. Ahí nace el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque antes no éramos pueblo. Antes no éramos parte de los pactos, no éramos parte de las promesas. Antes no éramos pueblo nosotros, mi hermano amado. Pero ahí nace la iglesia, ahí nace el pueblo de Dios. Por lo tanto, esa fecha debe recordarse en base a eso, mi hermano. Miren lo que dice la Escritura, ahora vamos a ver. Eso fue una introducción del Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ay, ay, ay. ¿Cómo estaban ellos? Unánimes y juntos. Primero, ¿qué hicieron? Ya que habían nacido los primeros frutos, la propia iglesia y la primera cosecha de almas, el nuevo comienzo, es decir, la llenura del Espíritu Santo, comenzó 50 días después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La venida del Espíritu Santo había tenido un propósito específico. El Espíritu Santo iba a vivir y obrar dentro del corazón del hombre. El Espíritu Santo iba a vivir y morar dentro del corazón del hombre. Por eso dice la Escritura que somos ahora ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Vimos hoy día que el Espíritu Santo viene a morar por un rato o para siempre. Para siempre.
Les decía en una escuela dominical, y por qué a veces aquí cuando estamos ministramos decía, Espíritu Santo, visítanos, visítanos. Espíritu Santo, ven. ¿Está bien o está mal? Si el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo está para siempre con nosotros. No está de visita, está para siempre, dice la Escritura, mi hermano. El Espíritu Santo vino para dar libertad al hombre, así como Dios había liberado a Israel de la esclavitud del Egipto. Mire lo que dice 2 de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí ¿qué hay? Hay libertad. Si nosotros, mi hermano amado, el Espíritu Santo de Dios habita en nuestro corazón, ¿qué somos? Libres. Hay libertad. Ya no estamos oprimidos por nuestro enemigo. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hermano amado, si el Espíritu Santo no trabaja en nosotros, no podemos ser convencidos de pecado. El Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros que somos pecadores. Cuando nosotros nos arrepentimos, es porque el Espíritu Santo de Dios ya está trabajando en nosotros y nos ha hecho ver la miseria que somos ante los ojos de Dios, y nos lleva a los pies de Cristo Jesús, mi hermano. Porque si el Espíritu Santo no nos convence de pecado, seguimos siendo orgullosos, seguimos rechazando la voz de Dios, seguimos siendo rebeldes, seguimos siendo todo menos hijos de Dios, mi hermano. Menos no podemos reconocer nosotros que somos pecadores. Por eso el Espíritu Santo dice, nos convence de pecado. Si no recuerde días atrás cuando usted no fue cristiano, ¿qué decía? Yo soy un buen esposo, soy una buena hija, soy un buen padre, y es más, soy el ejemplo del barrio. A nadie le he hecho daño, a nadie le robo. Mire, soy bueno, ¿no? Según yo, ¿qué tengo que ir? Me merezco el cielo. Nicodemo se presentó así donde Jesús. Nicodemo era un maestro de Israel. Él no se sabía 2 versículos bíblicos como yo. Él seguramente se sabía la Torá completa. Pero el Señor antes de nada le dice, de cierto te digo, que si no naces del agua y del Espíritu, no verás el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Él le dice, Señor, pero ¿cómo es posible que yo siendo viejo vuelva otra vez al vientre de mi madre? Dice, ¿no has entendido? Y tú eres maestro de Israel, entonces, ¿qué enseñas? Mire que era el maestro de Israel. Entonces, mi hermano amado, él no había sido convencido de pecado. Mire que era el maestro de Israel. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, no nos convencemos de que somos pecadores, mi hermano. Cuando estamos llorando aquí por nuestra miseria de pecadores, es porque el Espíritu de Dios y Dios en su misericordia ha comenzado la buena obra y la va a terminar, mi hermano amado. Y no por nuestra causa, no por nosotros, mi hermano, sino es por la gloria de Dios
es para la gloria de Dios. Dios le dice al pueblo de Israel cuando le va a liberar en Ezequiel, mira, dice, anda, diles al pueblo que no lo hago por causa de ellos, sino por mi santo nombre que fue blasfemado entre las naciones que ellos fueron. Todo es para la gloria de Dios, mi hermano amado. Para la gloria de Dios. ¿Qué debían hacer? Mire, ¿cómo debían estar ellos, mis hermanos amados? Dice que debían estar. ¿Qué debían haber estado primero? En obediencia. El Señor, ¿dónde les mandó a ellos que le esperaran el Espíritu Santo? Vayan, quédense en Jerusalén. No se vayan de ahí. ¿Y qué dice que estaban ellos? Ahí. Estaban orando. Estaban unánimes. Entonces, ¿cuál debe ser una de las características del cristiano? Obedecer primero la voz de Dios. Dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y Dios les dijo, vayan y esperen en Jerusalén. Y los discípulos fueron y ahí esperaron. Primero la obediencia. Luego, ¿qué estuvieron? Estuvieron unánimes. Unánimes. Esto significa estar en la misma mente, en el mismo espíritu, o así diríamos sintonizados en el mismo canal, mi hermano. Más práctico, en el mismo canal. Ellos que estaban esperando, todos estaban ¿qué esperando? Lo mismo, el bautismo del Espíritu Santo que el Señor les había prometido. Y para eso ¿qué tenían que estar? Unánimes. Es decir, toda su energía, todas sus oraciones, todo su ruego estaban ahí esperando la promesa del Señor. Ahora, ¿ustedes creen, mis hermanos, que donde hay división puede derramarse el Espíritu Santo? No, mi hermano. No. Debemos estar unánimes en un solo pensamiento. ¿Por qué? Porque ¿qué mente tenemos ahora? La mente de Cristo. Nosotros como hijos de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, ¿cómo debe ser nuestra actuación? Nuestros pensamientos, nuestras acciones deben ser como Cristo fue. ¿Cómo se presentó el Espíritu Santo? De repente, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo vino de repente, inesperadamente, mi hermano. Es algo que sacude, algo que sorprende. Usted imagínese, estaba orando, estaban ahí en el aposento alto y que de repente un estruendo, mi hermano. Si a veces cuando pasa el tren nomás yo me asusto porque el edificio donde nosotros vivimos, cuando pasa el tren tiembla así. Digo. O sea, cuando yo vaya a México, por ejemplo, y hay un temblor de esos, no hay problema para mí. Yo ya estoy todos los días familiarizado con eso. Ya no hay problema. ¿Sí? Porque en mi casa tiembla así, cuando pasa el tren tiembla así la casa. ¿Sí? Ojalá un día no se caiga, mi hermano. Esto sacude, sorprende a una persona. Ustedes si ven cuando pasa algo en la calle y vemos bomberos y vemos ambulancias, ¿qué hace la gente? A lo mejor va a explotar una bomba, pero todo el mundo quiere ver qué pasa. Todo el mundo quiere ver, mi hermano. Vamos a ver por qué. Dios estaba ilustrando la importancia sobrenatural y preciada del acontecimiento. Era algo sobrenatural.
Decía en la lección bíblica, decía que eran ellos pescadores, ellos estaban acostumbrados a ese tipo de fenómenos, pero esto era algo extraordinario, algo que les sacudió, que les sorprendió. El estruendo poderoso llenó toda la casa donde estaban sentados. Este estruendo provenía del cielo, dice ahí, provenía del mismo Dios, mi hermano. No era algo que se daba como un rayo o algo, no. Era un estruendo que tenía que llamar la atención a todos los que se encontraban en ese momento en aquella fiesta. Y ya vamos a ver más adelante cuántos se encontraban, los cretenses y no sé cuánto que se encontraban ahí, mi hermano. Entonces imagínense un estruendo. Cuando nosotros vemos, mi hermano, la geografía de Jerusalén, todo está cerca. Todo está cerca. El Calvario, el monte Sinaí, el templo, la ciudad, todo está a su alrededor. Entonces imagínense, mi hermano, un estruendo de esos. Eso asustaba y todos iban a ver eso. El sonido era como un viento recio, no era el viento, como un viento, no el viento, sino el sonido como un viento estruendoso o ráfagas. El sonido llenó toda la casa, es decir, se localizó en la casa donde estaban sentados. ¿Por qué? ¿Por qué se localizó solo ahí? Las personas necesitaban ser sacudidas. ¿Sí? Necesitamos ser sacudidos, advertidas, llamadas a reunirse en esa parte de Jerusalén. Por eso les decía que cuando vemos algo que todos queremos ver, imagínense un estruendo de esos, mi hermano, y todos los que estaban en la fiesta. El hermano Lucio ilustraba, decía, si ven cómo se congregan cuando hay la fiesta en nuestro pueblo, todos van, dice, de otro pueblo, van a nuestras fiestas cuando se está en fiesta. Imagínense, ahí estaban toda esta gente que leímos hace rato en la Biblia, estaba lleno Jerusalén de esa gente. E imagínense ahí, en esas calles estrechas, ojalá Dios nos permita algún día ir a visitar y conocer personalmente eso, como tienen la bendición algunas hermanas que fueron, y ver cómo es Jerusalén, y decir, por estas calles estrechas, por estas casas caminó nuestro Señor. ¿Sí? Todos hubieran querido ir a ver, a investigar. Se necesitaba un público, mi hermano, ¿para qué? Para la primera predicación. ¿Quién iba a predicar ahí? Pedro. En su primera prédica, dice, ¿se convirtieron cuántos? 3,000. Segundo, los discípulos necesitaban una ilustración dramática del Espíritu Santo que les infundiera gran confianza para poder predicar el Evangelio frente a las mismas personas que habían crucificado al Señor y habían perseguido a ellos como cómplices. ¿Ustedes recuerdan lo que dijo el pastor hace un momento? Que nosotros no creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que es lleno de poder. Entonces los discípulos que estaban ahí escondidos porque estaban temerosos de las autoridades, ¿qué tenían que hacer? Tenían que sentir el poder de Dios. ¿Para qué? Para que fueran y proclamaran la palabra de Dios contra aquellas personas que ellos mismos les perseguían. Y por eso vas a ver más adelante, como más adelante, o en el segundo, en el capítulo 2 mismo, más adelante en el discurso de Pedro, como les dice, ustedes mataron al Señor. ¿Quién puede eso hacer en una humanidad natural? No, mi hermano. Solamente con el poder del Espíritu Santo de Dios se puede predicar la palabra con denuedo, sin temor, mi hermano amado, con toda esa seguridad, con autoridad de Dios. Solamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo no nos vamos a avergonzar de la palabra de Dios, sino vamos a proclamarlo a pesar de las consecuencias. Tercero, los discípulos aprenderían cómo Cristo quería que ellos predicaran el Evangelio.
La presencia del Espíritu Santo en ellos haría que multitudes de gente vinieran de todas partes y les guiara a las personas a quienes debían alcanzar. La presencia del Espíritu Santo, que aprenderían cómo Cristo quería que se predicara el Evangelio a las multitudes, a todo el mundo, mi hermano amado. ¿Sí? Porque para eso dice que el Señor nos da poder, para ser testigos en todo, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra, mi hermano amado. Hubo lenguas repartidas, que significa un idioma hendido, es decir, partido en dos. La idea es que apareció una sola lengua y luego esta empezó a separarse y dividirse, descargando sobre cada uno de los discípulos. Por eso, mi hermano, que cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Las lenguas no eran de fuego, sino como de fuego parecían. Seguramente era una luz brillante, luminosa, que Dios preparó como señal el momento que el Espíritu Santo se posaba sobre cada uno de ellos, lo cual significa que el Espíritu Santo moraría en cada uno de ellos, mi hermano. El Espíritu Santo, mi hermano, mora en cada uno de ellos, mi hermano. ¿Le cree? ¿Qué pasó con esas lenguas? Mire lo que dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Mi pregunta sería ahora, ¿se ha sentado sobre usted? El apóstol Pablo diría, examinaos a vosotros mismos si estáis viviendo la fe. Y la Escritura dice también, por sus frutos los conoceréis. ¿Podemos conocer quién tiene el Espíritu Santo o no? Sí, por sus frutos los conoceréis. Es decir, se asentó no las lenguas de fuego, sino el Espíritu Santo de Dios. Imagínense, mi hermano, el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestros corazones. Si nosotros, mi hermano, pudiéramos comprender eso, el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Les decía yo en el instituto, si nosotros pudiéramos convencernos de que Dios está aquí en esta aula, no haríamos muchas cosas que ahora mismo estamos haciendo. Si nosotros estuviéramos conscientes de que Dios está aquí hoy, a lo mejor muchos pensamientos de los que están atravesando en nuestras mentes no lo pensaríamos. A veces decimos nosotros, Dios nos habló, aleluya, oh, me habló Dios. Salimos contentos. Pero si nos hubiera hablado Dios, realmente saliéramos llorando. Porque Dios nos hubiera dicho, fuiste infiel. No me honraste. No ayudaste al prójimo. Odias a tu hermano. Odias al enemigo. ¿Ustedes creen que saliéramos contentos? Saliéramos llorando. Por eso el profeta dijo, ¡ay de mí! Que soy un miserable pecador. La lengua simboliza el instrumento de hablar, predicar y dar a conocer el Evangelio. El Espíritu Santo sería el poder abrasador de la lengua, del mensaje que convencería de pecado,
de juicio y de justicia al hombre. Mire, el fuego abrasador del Espíritu Santo. Ese va a hablar. Ese va a convencer el mensaje. No es el predicador, es el mensaje. Es la palabra de Dios, mi hermano. Es el Espíritu rearguyéndonos. Es el Espíritu diciéndonos que somos pecadores. Es el Espíritu diciéndonos: ve a los pies de Cristo, arrepiéntete, vuélvete a Dios. ¿Cuáles fueron los resultados de esto? Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas según el Espíritu le dase que hablasen. Cada uno de los discípulos recibió la llenura del Espíritu Santo. Cada uno sería lleno de la presencia de Dios. Cada uno de nosotros, mi hermano, estamos llenos de la presencia y poder de Dios. Cada uno, mi hermano. ¿Usted lo cree eso? Hay un asunto crucial que muchas veces se ignora y se rechaza: el mandamiento de ser llenados con el Espíritu Santo. Sigue siendo un mandato de Dios para cada creyente, tanto individual como en forma colectiva, la iglesia. Sed llenos del Espíritu Santo. Eso nos dice en Efesios 5:18. Un verso clave que se trata sobre la llenura del Espíritu Santo en nuestra era es Juan 14:16, donde Jesús promete que el Espíritu Santo morará dentro de los creyentes y que su residencia es permanente, mi hermano amado, permanente. Es importante distinguir entre la morada y la llenura del Espíritu Santo, mi hermano. La morada, cuando nacimos de nuevo, Dios, ¿qué hace con nosotros? Nos sella. Somos su propiedad para siempre, mi hermano amado. Pero la llenura, mi hermano amado, es otra cosa. La llenura, mi hermano amado, podemos nosotros ser llenos ¿cuándo? Cuando obedecemos a Dios. Cuando cumplimos sus mandamientos. Solo así podemos ser llenos de la... ¿Y cuándo vamos a cumplir los mandamientos? Cuando escudriñemos las Escrituras. Porque si no escudriñamos las Escrituras, no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces seguimos como los judíos. ¿Ellos qué pasaban? No eran llenos del Espíritu Santo, vivían conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué tenían? Fracaso tras fracaso. Porque caminaban conforme a su voluntad. Dios les decía, hagan esto, no hagan esto. Y ellos, lo que Dios les decía que no hagan, eso hacían. La morada permanente del Espíritu no es solo para algunos pocos creyentes, sino para todos ellos. Hay un buen número de referencias en las Escrituras que apoyan esta conclusión. Primero, el Espíritu Santo es un regalo para todos los creyentes en Jesucristo, sin excepción, y no existen condiciones para tenerlo, excepto la fe en Jesucristo. Eso dice en Juan 7:37-39. Segundo, el Espíritu Santo es otorgado en la salvación. Efesios 1:13 indica que el Espíritu Santo es dado en el momento de la salvación.
Gálatas 3:2 también enfatiza esta misma verdad, diciendo que el sello y la residencia del Espíritu Santo en el creyente tuvieron lugar en el momento de la salvación, en el momento de la salvación. Tercero, el Espíritu Santo mora en los creyentes permanentemente. Lo vimos hoy en la lección. El Espíritu Santo es dado a los creyentes como un primer depósito, como las arras, como la garantía de nuestra salvación. Eso lo dice en Efesios 4:30 y en 2 de Corintios 1:22. Esto en contraste con la orden de la llenura del Espíritu encontramos en Efesios 5:18. Debemos estar tan totalmente entregados al Espíritu Santo. O sea, debemos, mi hermano, el obispo ponía una ilustración un día aquí, me quedó muy bien grabada. Cuando ponía un barquito decía, ahí va en el agua. Y mientras se está hundiendo, ¿quién tiene todavía el control? El barquito todavía tiene la oportunidad. Pero cuando ya está totalmente inundado, ¿quién tiene el control? El agua tiene el control del barquito. Entonces, para que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, ¿qué tiene que tomar? El Espíritu Santo debe haber tomado totalmente el control de nosotros, mi hermano amado. Totalmente el control de nosotros. Eso es estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos puede quitar esa llenura? El pecado. El pecado, mi hermano. El pecado nos va a ir quitando esa llenura. Por eso, lastimosamente, mi hermano les decía que el pecado es una línea tan débil, mi hermano, que a veces inconscientemente nos hemos metido en un lugar que poco a poco nos va alejando del Señor. Cuando nos damos cuenta, estamos más allá que acá. Pregunta, ¿estaremos entonces llenos del Espíritu Santo? Difícilmente, mi hermano, difícilmente. Esa es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo podemos ser llenos? Es solo nuestra obediencia a los mandatos de Dios lo que permite la libertad del Espíritu para trabajar dentro de nosotros. Obedecer la palabra de Dios, mi hermano amado. Dice que comenzaron a hablar lenguas según el Espíritu les daba. Mira, y fueron llenos y según el Espíritu moraban entonces en Jerusalén. ¿Por qué? Mi hermano, ahí no hablaron lenguas que no se entendían. Yo no estoy en contra de las lenguas, ni estoy diciendo que no hay las otras lenguas, no, mi hermano. Ahí en Pentecostés se habló lenguas entendibles. Porque ahí estaban, ¿qué? Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que nacimos? Mire, ahí había, mire quiénes estaban: pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y habían romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No hablaron cualquier cosa,
No hablaron lo que ellos quisieron, hablaron en las diferentes lenguas de ellos. Yo no sé qué tipo de lengua, yo no sé qué tipo de idioma tenían ellos, pero ellos podían entender, mi hermano hablado. Y todo lo que hablaron no era cualquier cosa, eran las maravillas de Dios. Y eso tenemos nosotros, mi hermano, si estamos llenos del Espíritu Santo, hablar solamente de las maravillas que Dios es y las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, mi hermano amado. Solamente eso puede salir de nuestra boca. Porque tenemos la mente de Cristo, porque estamos llenos del Espíritu Santo. No hay otra cosa más que hablar de las maravillas de Dios. Ahí hay unos resultados. Mire los resultados. Dice, todos estaban atónitos. ¿Qué pasó? Unos decían, ¿qué quiere decir esto? Mire, el Espíritu ya comenzó a trabajar. Ya se preocupaban. ¿Qué quiere decir esto? Oímos, en nuestro lenguaje, oímos, mire, oímos las maravillas de Dios. Oh, las cosas de Dios ya les parecía que maravillosas a unos, mas otros se burlaban. Están llenos de mosto. Unos, el Espíritu de Dios puede comenzar a trabajar. Es más, ya ha comenzado a trabajar. Por eso las cosas de Dios les parecen maravillosas. Mientras otros han bloqueado y dicen, esos están borrachos. Estoy seguro yo, mi hermano, que habrá muchos que también en este mismo instante están diciendo ya para. Y otros estarán diciendo gloria a Dios por su palabra. Estoy seguro, mi hermano. Pero bendito Dios, que Dios nos enseñe en su palabra que así va a pasar. Pero el Señor le dice, predica. Escuchen o no te escuchen, para que no digan que no hubo profeta en medio de ellos. A Ezequiel le dice, mira que te mando en medio de caras duras, de corazón pervertido. Te mando entre en medio de espinas, en medio de escorpiones, pero yo te he hecho más duro que ellos, para que lo que ellos digan no te afecte. Y predícalos, dice, porque si no los predicas, yo reclamaré la sangre de ellos. Pero si les predicaste, ya no eres tú responsable por esa sangre. Mi hermano amado, mi hermano querido, yo predicaré la palabra de Dios, les guste o no les guste. Porque tengo que darle cuenta un día a Dios del ministerio que Él me dio. Y el Señor dice en su palabra, miren lo que dice, y no fue por la causa de ellos. Dice, por tanto, miren lo que le dice, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y yo os recogeré de todas las naciones, de las tierras, y os traeré a vuestro país,
esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Dios lo hace todo, hermano amado, no por nuestra causa, sino para la alabanza de Él, de Él, de Él, de Él. Él es el quien se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, mi hermano amado. Él nos liberó del pecado, Él nos dio un nuevo corazón, Él nos selló con su Santo Espíritu, Él nos hizo un real sacerdocio, una nación santa. Y en el primer versículo dice: todo es para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gracia, para la alabanza de Él y de Él, mi hermano amado. Gracias, papito Dios. Gracias, Señor, porque conocía nuestros corazones, Señor, tan perversos, Señor, que no necesitaban, Señor, una curación, no necesitaban ser reparados, Padre, sino que necesitaban ser cambiados, Señor, mi Dios, y puestos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y puesto su Santo Espíritu en nuestros corazones, Señor, para vivir, Señor, conforme a su voluntad, Padre. Gracias, Señor, gracias. Porque si nosotros pudiéramos ver, Señor, lo perversos que somos, Padre, daríamos un grito de alabanza, porque cambió nuestros corazones, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos amados. Aleluya. Cantábamos un hermoso himno en mi infancia. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el fuego, de ese fuego tan glorioso. Oh, poder Pentecostés, ven hoy a mí. Oh, aleluya. En 1972 yo era un joven, como mis 17 años. Se hizo un congreso juvenil en la Ciudad de México. Tuvimos como invitado especial al doctor que ya falleció, Mano Hughes. Predicó la segunda venida de Cristo. Ese hombre tenía una unción del Espíritu Santo. Mano, de un momento a otro se escuchó la policía y se escucharon los bomberos. Y ruido tremendo ahí. Dice, ¿qué está pasando? Y todos llegaron y rodearon la arena. Dice, ¿qué está pasando aquí? Nada. No estaba pasando nada, simplemente estaba predicando el obispo. Llegaron ambulancias, llegaron patrullas, porque a lo lejos ellos creían y vieron que el estadio, que la arena estaba bajo fuego, se estaba quemando. Y no era otra cosa más que estaba el hombre predicando la palabra del Señor.
Allí conocí a Manuel Bonilla con una guitarra solamente, no era un grupo, era una guitarra acústica. Pararse tras del púlpito y cantar, te vengo a decir, y miles corrían hacia el altar. Y no era Manuel Bonilla, era el Espíritu Santo visitando a los corazones en ese día. Otro incidente en Alemania. Va nuestro hermano Irán Almirudis a dar unas conferencias en Alemania. En medio de la adoración, él tiene traductor al alemán, porque él habla inglés y habla español. Y en la alabanza, él empieza a hablar en lenguas. Pero él no sabe. Él está hablando, adorando al Señor en lenguas. Y él predica. Y cuando acaba de predicar, viene un alemán y lo saluda y hace plática con él. Y el hermano Almirudis busca a su traductor. Dice, te estoy hablando, le dice el alemán. Y el hermano Almirudis dice, espérame un momento. ¿Qué necesitas? Mi traductor. Y ahí viene el traductor, dice, ¿y para qué quieres traductor? Si estabas adorando en alemán, ¿quién le quieres ver la cara? Dice, no, yo no estaba adorando en alemán, yo estaba adorando en lenguas. Pues estabas adorando en alemán. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. En este mismo momento, si Él quisiera regalarme el inglés, yo podría hablar inglés. El que habla inglés, si el Espíritu Santo quisiera regalarte el español, que es el lenguaje del cielo, empezarías a hablar en español. Porque para Dios no hay nada imposible. Ese es Pentecostés. Ese es el día del Espíritu Santo. Y lo que decía bien el hermano, y bien apuntado, todos empezaron a hablar en diferentes lenguas, pero era entendible para los visitantes. Y solamente hablaban las maravillas de Dios. Si se pregunta a usted, ¿qué es llenura del Espíritu Santo? Pregúnteselo, ¿qué es llenura del Espíritu Santo? Alabar y bendecir y hablar de las maravillas de Dios. Si a usted le gusta el chisme, si a usted le gusta la crítica, le falta la llenura del Espíritu Santo. Porque hablar del hermano, hablar de la gente, eso no es llenura, eso es carnalidad. Y es necesario nacer de nuevo y ser llenos del Espíritu Santo. Aquellos dijeron que estaban borrachos. Por eso Pablo en Gálatas, no me acuerdo dónde dice, sean llenos del Espíritu donde no hay disolución. Porque donde hay chelas, Porfirio, hay alegría, pero hay pleito. Pero donde está la llenura del Espíritu Santo, hay vida en Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús. Donde hay llenura del Espíritu Santo, el pastor no tiene problemas. Donde hay pecado, donde hay carnalidad, la oficina del pastor está lleno. Porque hay que mandar a traer a la gente para decir qué le pasa, qué le ocurre, por qué se porta así. Pero el Espíritu Santo lo lleva a una vida de santidad, una vida con propósito, una vida de fruto que da testimonio que usted es hijo de Dios. Póngase de pie.
el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra